En Galicia, los bosques no siempre guardan silencio. A veces, esos bosques muerden y mastican. Entre Allaris y la Sierra de San Mamede, corría la historia de un hombre menudo, de paso ligero, que ofrecía promesas de trabajo y arrastraba un secreto. Su nombre, Manuel Blanco Romasanta. Su apodo, el hombre lobo de Allaris. Su historia es una frontera entre la superstición y la justicia, entre el mito y el archivo judicial. Un expediente de más de 2000 páginas que todavía hoy sigue estremeciendo. Hoy, en Bestiario Ibérico, abrimos el dossier completo. La infancia de Romasanta. Sus crímenes y víctimas. El juicio donde afirmó convertirse en lobo. La carta del hipnólogo francés que llegó a oídos de la reina Isabel II. Y el legado que convirtió un proceso penal en mito. En la Galicia de mediados del siglo XIX. Un territorio pobre, agrícola, de caminos empedrados y barro, donde las ferias eran los puntos de encuentro y los rumores se transmitían más rápido que las noticias oficiales. Los oficios ambulantes prosperaban, sastres, boneros, vendedores de utensilios. Junto a ellos, viajaban las supersticiones. En las aldeas, los cuentos hablaban de lobisomes, hombres que, bajo una maldición, se transformaban en lobos. Se hablaba de sacamantecas que vendían grasa humana para ungüentos. Y de brujas que podían torcer cosechas y voluntades, como el caso de las brujas de Zugarramurdi, donde la brujería y los aquelarres incendiaban el miedo de los ciudadanos, un trozo de historia ibérica que ya está disponible en nuestro bestiario. Échale un ojo después de esta si quieres seguir descubriendo el lado más oscuro del folclore español. Era un mundo donde religión, medicina y superstición convivían sin fronteras claras. Y en ese paisaje de hambre y fe nació el mito de Romasanta. Los rumores populares serían decisivos. Cuando un crimen parecía incomprensible, la explicación no siempre se buscaba en la razón, sino en lo sobrenatural. Manuel Blanco Romasanta nació el 18 de noviembre de 1809 en Regueiro, parroquia de Esgos, Ourense. En el registro parroquial aparece primero inscrito como Manuela y años más tarde como Manuel. Un detalle que hoy se interpreta como indicio de intersexualidad, poco comprendida en su tiempo. Medía apenas 1,37 metros. Sabía leer y escribir, algo raro en su entorno. Y destacaba en labores como coser y bordar. Se casó joven, enviudó pronto y terminó adoptando oficios ambulantes. Su baja estatura, su aspecto frágil y sus habilidades textiles lo diferenciaban de los hombres de su entorno. Y aunque nada de esto lo hacía culpable de nada, sí alimentó el modo en que la sociedad lo miraba y el modo en que después se le retrató como un ser diferente, marcado desde el nacimiento. Una diferencia que se transformaría en sospecha. Y después, en leyenda. Tras la muerte de su esposa, Romasanta comenzó a recorrer pueblos como buhonero. Vendía utensilios, hilos, pequeños productos. Conocía rutas y atajos y entraba en contacto directo con familias. En 1844 aparece la primera acusación formal. La muerte de un alguacil leonés que intentaba cobrarle una deuda. Fue condenado en rebeldía, pero Romasanta huyó. Durante meses vivió bajo identidad falsa, como Antonio Gómez. Aprendió a moverse con nombres distintos y rostros cambiantes. Esa capacidad para desaparecer, para transformarse en otro, marcaría toda su vida criminal. Entre 1844 y 1852 desaparecieron varias mujeres y niños que partían con Romasanta. Él prometía trabajos domésticos en ciudades como Santander. Les ofrecía un futuro mejor. Y tras su partida, llegaban cartas a las familias, decían que habían llegado bien, que estaban felices, que no se preocuparan. Cartas que, según la investigación, escribía el propio Romasanta. En su poder se encontraron ropas y pertenencias de las víctimas.
Y pronto corrió el rumor de que vendía ungüentos elaborados con grasa humana, unto, como se le conocía. Eso lo acercó a la figura del sacamantecas. Y a la superstición de que su crimen no era solo humano, sino también monstruoso. El sumario judicial recogió 9 asesinatos probados y 13 confesados en total. Entre las víctimas, mencionadas en documentos y sentencias: Manuela García, de 47 años, y su hija Petra, de 15. Benita García, de 34, y su hijo Francisco, de 10. Antonia, de 37, y su hija Peregrina. Josefa García y su hijo José Pasos, de 21. Y María Dolores, de apenas 12 años. El tribunal no se recreó en detalles escabrosos. Solo en objetos, testimonios y cartas. Pero detrás de cada nombre estaba la promesa rota de una vida mejor. En 1852, una denuncia en Escalona describe a un buhonero que engañaba a mujeres y niños. La Guardia Civil lo captura en Nombela, Toledo, bajo el alias de Antonio Gómez. Tras su arresto, lo trasladan a Ayaris. Allí comienza el proceso que lo transformará en mito. El juicio se celebra en Ayaris, en 1853. Dura meses. El expediente supera las 2000 páginas, encuadernadas en varios tomos. Se le acusa de 9 asesinatos probados. El 6 de abril de 1853, el tribunal lo condena a muerte por garrote, con una indemnización de 1000 reales por cada víctima. Durante el proceso, Roma Santa pronuncia una frase que marcaría su destino. Me convertía en lobo. Explica que sufría una maldición. Que bajo la luna, su cuerpo se transformaba y actuaba como un animal. Habla de instintos, de correr por los montes, de cazar. Incluso menciona a otros compañeros de maldición, Antonio y Genaro. El tribunal escucha, pero no lo considera loco. Lo considera culpable. Sin embargo, el eco de esas palabras, me convertía en lobo, traspasó los muros del juzgado y lo convirtió en leyenda. Lo increíble ocurrió después. Un médico francés, identificado como Dr. Phillips, escribió al ministro de Gracia y Justicia. Afirmaba que Roma Santa podía padecer licantropía clínica. Pedía permiso para hipnotizarlo y estudiarlo antes de su ejecución. La carta llegó a oídos de Isabel II. Y la reina ordenó revisar la condena. El resultado, la pena de muerte fue conmutada por cadena perpetua. Roma Santa sería estudiado como caso clínico. Hoy sabemos que aquel Dr. Phillips probablemente era Joseph Pierre Durand de Gros, médico vinculado a los primeros estudios de hipnosis en Francia. Un detalle fascinante, el destino de Roma Santa cambió porque alguien, en pleno siglo XIX, creyó que podía ser un hombre lobo. Roma Santa no murió en el garrote. Murió en prisión, en Ceuta, en 1863, de cáncer de estómago. Sus restos nunca fueron identificados. El mito cuenta otra cosa, que volvió al monte, que se fundió con los bosques gallegos. Pero el archivo dice lo contrario. Un final humano, para una vida marcada por el mito del hombre lobo. De su historia nacieron cantares de ciego, novelas y artículos. Y películas, como El bosque del lobo en 1970, o Roma Santa, La casa de la bestia en 2003. Así, el hombre lobo de Ayaris sigue caminando por Galicia. Mitad sombra, mitad documento. Un eco que nos recuerda cómo la superstición, la justicia y el miedo pueden convertir a un hombre en leyenda. ¿Y tú has oído aullar en noches de luna llena? Deja tu opinión del caso en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para descubrir el lado más oscuro de tu ciudad, las leyendas, los mitos, los seres que no te dejarán dormir. Buenas noches y buen provecho.